Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas quienes están conectados en la plataforma o a través de los distintos Facebook institucionales de los organizadores de este evento a esta sesión especial por el Día Mundial de la Libertad de Prensa en el marco de este cuarto encuentro de periodismo de investigación Europa-América Latina. Soy Zuliana Lainez, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, y voy a tener el honor de moderar este panel con grandes amigos con quienes la promoción y la defensa de la libertad de prensa nos encuentran cotidianamente en primera línea. Quiero presentar a Emmanuel Colombier, que es francés, que está basado ahora en Brasil, representante de Reporteros Sin Fronteras para la región. Bienvenido, Emmanuel. También a Pedro Vaca, colombiano, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, y a Leopoldo Maldonado, de México, representante de Artículo 19 para México. Bienvenidos, Emmanuel, Pedro, Leopoldo. Espero que podamos tener una conversación bastante fluida en estos 60 minutos. Decirles a quienes nos están siguiendo en todas las plataformas a través de la Unión Europea en Perú, el Instituto Prensa y Sociedad y la ANP, que estamos desde la mañana leyendo sus comentarios, sus intervenciones. Vamos trasladando alguna de estas preguntas a nuestros expositores y expositoras, y estamos contentas por todas las reacciones que ha generado este encuentro. Así que, sin más preámbulo, yo voy a empezar. Hemos planteado básicamente tener 3 bloques de conversación y dejar una última para las intervenciones de quienes nos están siguiendo, para las preguntas. Yo quiero empezar quizás pidiéndoles, Emmanuel, Pedro, Leopoldo, unas impresiones generales sobre el tema de la libertad de prensa en la región. Es muy frecuente, y más en fechas como hoy, los 3 de mayo, que nuestros propios colegas nos pregunten siempre si hay o no libertad de expresión, libertad de prensa en nuestros países, y a veces esa no es una pregunta que se pueda responder con un sí o con un no. Y quería preguntarle a Emmanuel, empezar contigo, Emmanuel, bienvenido, preguntarte cuál es el estado hoy de la libertad de prensa en el mundo y particularmente en América Latina, Caribe. ¿Qué lectura nos podrías hacer para iniciar este diálogo? Gracias, Zuliana, y quería empezar agradeciendo por la invitación y por hablar de ese tema muy importante. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Sí existe, infelizmente, una tendencia generalizada a restringir el trabajo periodístico en el mundo. Los periodistas se han encontrado desde ahora bastantes meses con un aumento de los impedimentos para obtener información, y la razón o la excusa es la crisis sanitaria. En la última edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que difundimos hace poco, intentamos mostrar que los periodistas tienen cada vez más dificultades para investigar y difundir temas delicados, que la desinformación asociada al aumento de la violencia política en Internet dirigida contra los periodistas es uno de los mayores desafíos del momento para intentar garantizar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa. En los últimos años, en muchas regiones del mundo, gobiernos y, vamos a decir, principios ideológicos han incorporado a su discurso público una estrategia de desacredito sistemático de la función de la prensa como mediadora social y de alguna forma inspectora del poder. Mirando un poco más por aquí en América Latina, de la misma manera, lamentamos desde el año pasado un deterioro generalizado de la situación de libertad de prensa, con pocas excepciones. Se puede decir que el entorno laboral de los periodistas, que ya era bastante hostil y complicado antes de la crisis del coronavirus, se ha deteriorado aún más, y en todo el continente los periodistas prosiguen con su trabajo de información en un entorno cada vez más dañino, más tóxico. La desconfianza hacia la prensa se alimenta de una retórica antimediática de parte de la clase política latinoamericana, cuya agresividad infelizmente va creciendo. Podemos mencionar
la situación de Brasil, con un discurso público por parte del propio presidente muy ofensivo, con una familia presidencial que difama, que insulta a los periodistas todos los días. Pero sobre esa narrativa, ese discurso público, podemos hablar de El Salvador, de lo que pasa en Nicaragua y Venezuela, obviamente, donde la prensa independiente agoniza. Y en esos países la prensa es calificada como enemiga del pueblo. Esto ocurre también en Cuba. Y en esos países tenemos gobernantes que aprovechan del caos provocado por la crisis para fortalecer un arsenal de censura y complicar aún más al trabajo de la prensa independiente. Así que a los periodistas se les acusa públicamente de exagerar la gravedad de la crisis sanitaria, de sembrar el pánico en el espacio público, y en unos países quienes se atrevieron a cuestionar la respuesta oficial de las autoridades para combatir la pandemia fueron detenidos, acusados de practicar el terrorismo de desinformación, por ejemplo en Nicaragua, en algunas ocasiones encarcelados. En Venezuela tuvimos incluso periodistas encarcelados por haber cuestionado la gestión sanitaria de las autoridades. Entonces, obviamente tenemos una mirada muy conectada con la crisis que estamos atravesando, y la crisis del coronavirus en América Latina ha actuado como una especie de acelerador, intensificador de la censura, y ha creado serias dificultades para acceder a informaciones públicas sobre la gestión de la pandemia, y esas limitaciones se han traducido en un espectacular deterioro del indicador que utilizamos para esa clasificación mundial, que mide la dificultad de acceso a la información para los periodistas. Y esto es obviamente muy preocupante. La normalización de estos discursos estigmatizantes, la banalización de los ataques contra la prensa son tendencias fuertes, y obviamente debilita a la profesión, genera ataques cada vez más energéticos, violentos contra los medios de comunicación. Y de manera, saliendo un poco del tema de la crisis sanitaria, observamos también un aumento significativo de los procesos judiciales abusivos contra la prensa, generalmente emprendidos por cargos electos, representantes del Estado. Esto es algo muy visible, por ejemplo, en Perú, en Argentina, pero también en Brasil, en Nicaragua. Una judicialización de la censura muy preocupante. Y para terminar sobre el panorama general de América Latina, lamentamos también una proliferación de las campañas de difamación, intimidación y acoso en Internet contra periodistas, tanto si surgen de figuras públicas como de entidades secretas, milicias digitales. Y esto es otra tendencia fuerte en la región, y con frecuencia, infelizmente, los principales objetivos de esos ataques coordinados son mujeres periodistas. Hay que también hablar de este tema de los ataques contra mujeres periodistas, que es algo que observamos, lamentamos y denunciamos. Entonces, a nivel general, pero también a nivel de América Latina, tenemos un mapa mundial cada vez más sombrío, y con la situación de crisis sanitaria ahora mucho más desafíos para los periodistas que están trabajando en este ambiente tóxico, y que tienen que hacer un trabajo de información vital. Es más que importante en este momento. El trabajo de informar es vital, porque la información puede salvar vidas. Y tuvimos, infelizmente y recientemente, en varios países de la región, incluso propios gobernantes que propagaban informaciones falsas sobre el tratamiento de la crisis sanitaria, como en Brasil y en Venezuela. Los propios presidentes propagan informaciones sobre el uso de la cloroquina o de remedios que nunca habían sido comprobados como eficientes para luchar contra la pandemia. Entonces, hay un ambiente tóxico y hay que desmontar esa narrativa, esa tentativa de descredibilizar el trabajo de la prensa, y ahora hay que también desmontar las mentiras de los propios gobernantes, de nuevo, en algunos de los países de la región. Es difícil generalizar, pero a nivel general, sí, perspectivas un poco sombrías, infelizmente. Gracias, Emanuel. Has hablado de retórica antimediática, censura, prisión, trabas de acceso a la información, banalización de ataques contra periodistas, temas de los que seguro podemos profundizar en un segundo bloque.
Pedro Vaca, bienvenido. Quería preguntarte, Pedro, como relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, si te preguntaran cuáles son las condiciones básicas que debe haber en un país para garantizar la libertad de prensa, ¿qué condiciones podrías listar? ¿Cuáles son esas condiciones indispensables? Zuliana, muy buenas tardes y arranco por saludar este espacio. Para mí el Día Mundial para la Libertad de Prensa desde hace muchísimos años es una fecha ceremonial, ¿no? Creo que si bien es un hito en el año donde debemos hablar de los problemas, yo creo que hay que empezar reconociendo la labor, hay que empezar reconociendo además que ha sido un año tremendamente duro y difícil para la prensa en el mundo y también en la región. Y creo que en tiempos de gran incertidumbre, donde hay tanto encierro, estamos encerrados, no podemos estar en un mismo espacio teniendo esta conversación, es el periodismo el que nos da ese vínculo con la realidad más allá de los espacios donde estamos encerrados. Quisiera arrancar por ahí. Bueno, a ver, la libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos sobre los cuales los estados se han comprometido internacionalmente a su garantía, ¿no? Y la libertad de expresión, la libertad de prensa no es un derecho caprichoso. A veces se malentiende que estamos hablando acá de un privilegio de medios y periodistas, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de un derecho de la sociedad a informarse por distintos puntos de vista, desde distintos enfoques y perspectivas, y de ahí que sea fundamental que para la vida democrática exista una prensa libre. Bueno, ahora el Estado se obliga internacionalmente, pero es internamente, o los estados internamente es donde tienen que poner en la práctica el deber de garantía, ¿no? Entonces yo creo que, y quisiera para responder esta pregunta, hacer un paralelo entre lo que sería deseable y una comparación con lo que no estamos viendo, o con lo que en muchos de nuestros países hay todavía muchos desafíos. Entonces, una prensa libre necesita de un poder ejecutivo que saluda la labor de la prensa, que la reconoce, que si enfrenta una situación de cuestionamiento, salga a brindar mayores argumentos y asumir que la crítica es parte, y los desacuerdos, las controversias es parte de la vida pública y la democracia, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo mucha estigmatización. Estamos viendo liderazgos públicos a los que no les gusta la prensa y les gusta mucho menos la prensa que hace su trabajo bien. Y en cambio pareciera gustarles mucho la prensa que pues se dedica a hacer aplausos, que también puede existir, o la prensa que simplemente calla, ¿no? Y aquí estamos hablando de un paralelo que me gustaría dejar en esta conversación. Una democracia y una libertad de prensa sana requiere de una función parlamentaria que proteja la libertad de expresión, que por ejemplo se abstenga de mucha regulación alrededor de lo que se dice. Y contrario a lo que esto plantea, digamos, a esta máxima de que la regulación en estos temas tiene que ser la mínima posible y nunca con relación a los contenidos, estamos viendo la proliferación de varias iniciativas de ley que apuntan, llamémoslo en términos muy coloquiales, a querer domesticar el discurso y la conversación pública, y entre ellos, pues obviamente lo que se puede y lo que no se puede decir. Son tiempos, digamos, de mucha tecnología, pero que también pueden estar inspirados en épocas bastante oscuras, donde lo que se puede decir, lo que está permitido decir y lo que está prohibido decir parecieran volver a las conversaciones públicas. Y también se requiere un poder judicial, que es la última salvaguarda de la libertad de expresión, que esté también en disponibilidad de defender el debate cuando es sobre asuntos de interés público. Y hemos de mencionar que el Poder Judicial como recurso de quienes quieren silenciar para poder hacerlo es algo que está increciendo. Es decir, aquí también necesitamos de jueces comprometidos y poderes judiciales comprometidos con el debate público, con el libre flujo de ideas. Entonces, en esta línea, digamos que aquí nada más he hecho como un análisis de las tres ramas del poder público y la libertad de prensa, pero Zuliana, si a eso le ponemos otros ingredientes que tenemos en la región: violencia contra periodistas, impunidad de crímenes contra la prensa, déficit de acceso a la información pública, mucha opacidad, particularmente, entonces tenemos un cóctel muy complicado, tenemos un ambiente sin dudas regresivo, ¿no?
con distintos acentos en los distintos países. Ya vimos recientemente lo que está ocurriendo en Centroamérica, particularmente en El Salvador, ¿no? Donde estamos obviamente en una labor de observación, pero yo creo que la región tiene que estar muy preocupada por lo que está ocurriendo allí también, porque hay una preexistencia también de asuntos que tienen que ver con el margen de libertad de expresión, y están corriendo tiempos que son trascendentales para la salud de nuestras democracias, ¿no? Y ahí, como principal aliado de la democracia, la prensa surge, y la prensa también es resiliente, ¿no? Que yo quisiera cerrar también con eso, esta primera intervención. La prensa de la región ha demostrado de una forma muy heroica, diría yo, cómo hay resiliencia, cómo hay resistencias a la censura. Vemos en distintos países como, a pesar de existir distintos dispositivos muy sofisticados de censura, hay también resistencias y resiliencias. Y ese es un compromiso que hay que reconocer, porque además a todas estas, pues las condiciones con las cuales se hace periodismo son cada vez más precarias, ¿no? Se pide que haya periodismo a profundidad, contrastado en formatos abiertos con una visualización perfecta, pero no pareciera haber suficientes recursos para que se cumplan todas esas características. De verdad, Zuliana, y a quienes organizan este evento, muchas gracias por la invitación, y hoy es un día, insisto, ceremonial para la comunidad. Gracias, Pedro. Lo has dicho bien. Hemos presenciado en primera línea la resistencia y la resiliencia, especialmente de muchos periodistas locales, que son los que peores condiciones tienen y son los que llevan adelante temas fuertes de destapes de corrupción y los que corren también los mayores riesgos en esa perspectiva. Leopoldo, un saludo hasta México. Emanuel nos ha hecho un poco el contexto de la problemática. Nos ha hablado, Pedro, de las condiciones básicas para la libertad de prensa, la libertad de expresión en un país. Yo quería preguntarte y que nos des línea un poco de qué retos y oportunidades piensas nos plantea la libertad de prensa en este tiempo. Verlo desde ese lado, desde los retos y las oportunidades. Muchas gracias, Zuliana, muchas gracias a IPIS, a la Asociación Nacional de Periodistas y a la Unión Europea de Periodistas de Perú y de la Unión Europea por la invitación. Efectivamente, hay grandes retos que hay que tomar en cuenta en nuestra región. Ya lo resumían Emanuel y Pedro. Me parece que coincido plenamente en el tema de la precarización laboral, ¿no? Que es uno de los que pega más directamente y que se influye en la calidad del ejercicio periodístico, y donde hay una corresponsabilidad entre medios de comunicación y Estado, ¿no? Un Estado que también debe garantizar la previsión social, o que se cumplan las reglas o las normas de previsión social y de trabajo. Otro de los temas también que viene como un gran reto son estas intentonas legislativas por constreñir ese espacio de libertades potencial, si quieren, con muchos claroscuros, con muchos aspectos criticables, por supuesto, como cualquier creación humana, que es Internet. En México hemos afrontado el año pasado tan solo 15 iniciativas legislativas que tratan de regular desde el propio mercado, los actores, los intermediarios, y la cereza en el pastel fue una iniciativa hecha con los pies, por decirlo de una manera muy educada, por parte del senador oficialista Ricardo Monreal, que quería regular las redes sociales y que establecía una serie de pautas y de concepciones sumamente equivocadas. Para empezar, el órgano que iba a regular estaba siendo totalmente desnaturalizado. Es el órgano que se encarga, entre otras cosas, de el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de dar las concesiones del espacio radioeléctrico, y ahora se iba a convertir en un espacio censor que iba a calificar noticias falsas y una serie de conceptos sumamente ambiguos y que siguen bajo una discusión muy álgida en el plano internacional y regional. Bueno, Internet está siendo asediado,
y está siendo asediado por estados con fuertes anclajes autoritarios como los que vivimos y padecemos en América Latina. Permítanme ponerlo así. Y es parte de esos mecanismos de sofisticación que ya hablaba Pedro, de sofisticación de la censura. Otro de los grandes retos y oportunidades, bueno, como oportunidad ahí está retomar los principios de una Internet abierta e incluyente y los mecanismos de gobernanza multipartes de Internet. Si algo ha podido mantener a Internet todavía como un espacio de libertades es la incidencia de diversos actores que no son necesariamente los más poderosos, ni los big techs, ¿no? Los grandes corporaciones tecnológicas, ni el Estado, sino una confluencia de actores que ayuden, y en eso está ahorita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empujando, que ayuden a mejorar las reglas, en particular de moderación de contenidos, que está siendo el punto de la disputa. Otro tiene que ver con la pauta de publicidad que nuestras democracias incipientes y debilitadas y con estados de derecho deficitarios, se están otorgando de manera discrecional para condicionar las líneas editoriales de los medios. Ante la crisis de la publicidad comercial, ante la crisis económica que están viviendo los medios de comunicación, finalmente la publicidad oficial, que de por sí en varios estados, nación, incluso en varias subregiones, me refiero muy particular al caso mexicano, hay una fuerte dependencia de estos recursos que erogan los estados para campañas públicas que se les paga a los medios privados, pues ahora en esta crisis económica de los medios hay una oportunidad nueva de condicionamiento de las líneas editoriales. Lo que falta es una regulación muy clara, precisa de los criterios objetivos, transparentes de asignación de esta pauta, que deje de haber discrecionalidad para que se evite una frase infame, jocosa, pero infame, de un expresidente mexicano que en 1982 dijo, José López Portillo, no pago para que me peguen, ¿no? Y eso es lo que ha imperado en las clases políticas de cualquier color y de cualquier adscripción ideológica. Y por supuesto la violencia contra la prensa, en la que confluyen una serie de esfuerzos y voluntades, por supuesto el abatimiento de la impunidad que alcanza un rango del 90 al 99% en la región en los delitos contra la prensa, la cantidad de agresiones y la diversificación de las mismas. Hoy en México estamos documentando la desaparición de un periodista en el estado de Oaxaca y el asesinato de otro en Sonora, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y cada vez estamos documentando más agresiones, quizás no tan graves, pero que tienen el efecto amedrentador y censor que estamos viviendo. Y uno de los elementos que hay que sumar a esta vorágine, a estos anclajes autoritarios que son utilizados de manera muy eficaz por parte de los jefes de Estado principalmente y por otros actores públicos, es precisamente la estigmatización. Y la estigmatización es todo un mecanismo muy aceitado, donde el jefe de Estado lanza la descalificación contra el adversario, así lo ven, ¿no? El adversario encarnado en prensa, defensora de derechos humanos, oposición política o lo que se le parezca, y de pronto vienen las hordas en Internet a atacar, a denostar, a reforzar ese discurso discriminatorio, estigmatizante, descalificador. Lo vivimos en carne propia por parte de Artículo 19 México y Centroamérica. El presidente nos señaló el 31 de marzo y dijo que estábamos siendo un vector del imperialismo. Un medio nacional que de independiente no tiene nada, que es más bien plegado al oficialismo, La Jornada, señala al día siguiente, va más allá y dice que estamos parte de un golpe de Estado contra México. Ese es el peligro de este discurso. Yo me suscribo completamente lo que ha dicho Pedro Vaca, que he tenido la fortuna de escucharlo en muchos foros, en donde dice, a mayor rango, a mayor responsabilidad de Estado, menor libertad de expresión y mayor responsabilidad frente a la libertad de expresión de otras personas. Esto no lo están asumiendo y están manipulando el ejercicio del derecho de réplica y de libertad de expresión los gobernantes para callar. Y esto pudiera decir, ay, qué delicadas o delicados son los periodistas. No, el problema es que tenemos como telón de fondo la violencia contra la prensa que se presenta todos los días en nuestra región y que este tipo de estigmatización es un permiso permanente para agredir.
Con esto cerraría. Gracias, Leopoldo. Hablabas de ese Internet asediado por los estados muchas veces, pero también ese Internet y esas plataformas donde a veces las políticas de uso y los algoritmos se convierten también en un instrumento de censura. De eso quizás podamos hablar en el tercer bloque. Yo quería entrar en el segundo y plantearles el tema de la prensa en contextos polarizados. Estamos en América Latina viviendo contextos polarizados. La pandemia es un contexto que genera polarización porque tenemos grupos negacionistas de la pandemia, negacionistas de los procesos de vacunación, pero también América Latina y Europa, hay en la sala también periodistas de Europa. Hemos vivido y estamos viviendo quizás los contextos que generan mayor polarización en las sociedades, que son los contextos electorales. Lo pasó en su momento a Estados Unidos, lo ha pasado a España recientemente, Ecuador, Perú, Bolivia. ¿Qué hacer con la actividad de informar, con la salud de la libertad de prensa en contextos tan polarizados? Emanuel, yo les pediría a los tres una reflexión sobre este tema y empezamos contigo, Emanuel. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, y esto no es de ayer, si puedo decirlo así. Cada vez que hay periodos electorales, periodos de tensiones políticas, momentos de tensiones sociales con protestas, los periodistas son los primeros blancos, son víctimas de ataques, es infelizmente casi mecánico, ¿no? Atacar al mensajero es algo clásico. Tenemos ejemplos muy recientes, como lo mencionó, de procesos electorales en la región y de momentos de tensión social muy fuerte. Creo que lo que está pasando en Colombia desde unos días en el contexto del paro nacional, tenemos un montón de casos de ataques contra la prensa. Cada vez que hay movimientos sociales también aquí en Brasil, los periodistas brasileños, por estar haciendo un trabajo de información, son víctimas de ataques, de simplificaciones que son terribles. O sea, hay un contexto polarizado, siempre, obviamente, hay una simplificación de las ideas, es todo blanco, todo negro, hay algo ahí que los periodistas con su análisis van a incomodar a los candidatos y a la clase política de manera general. Aquí, por ejemplo, en Brasil hay una simplificación tan fuerte que todos periodistas que no tienen la misma línea que la línea presidencial son considerados como comunistas, por ejemplo. A la familia Bolsonaro y al gobierno están viendo comunistas en todos lugares. Entonces, en las protestas siempre hay los periodistas atacados por ser comunistas y por ejemplo, ser parte de un grande grupo mediático que conocen, es el Grupo Globo. Hay una simplificación terrible y los periodistas son obviamente las primeras víctimas, pero la otra víctima es la democracia como un todo, la falta de pluralismo, la falta de discusiones profundizadas sobre los temas que tienen que ser discutidos en contextos electorales. Entonces, esto no es nuevo, siempre fue para las organizaciones que defienden libertad de prensa una realidad. Siempre que hay un proceso electoral hay que sí recordar la importancia de dejar a la prensa trabajar, incluso proponiendo dispositivos de seguridad adaptados para los periodistas que van a acompañar y cobrar esos temas específicos, sea de las elecciones, pero también de las protestas que generalmente acompañan los procesos electorales. Y ahora tenemos ya lo mencionamos un poquito, pero los jefes de Estado, los parlamentarios y otras autoridades utilizan las redes sociales para impulsar ataques contra periodistas y medios de comunicación, con esta idea de desviar la atención sobre las informaciones comprometedoras que estos revelan. Y esto es aún más visible en el momento que estamos atravesando. Y haciendo así, atacando también a través de las redes sociales, con de nuevo milicias digitales bien organizadas,
los gobernantes autoritarios, los que quieren silenciar a la prensa, mantienen a sus bases políticas movilizadas y tienen un mayor control del debate público, pero lo hacen justamente limitando la pluralidad de las opiniones y bueno, la crisis sanitaria lo reveló aún más. Entonces, no sé si hay soluciones, pero creo que lo que Leopoldo mencionó ahora es fundamental. A partir del discurso público hay que valorizar la importancia de tener una prensa libre, plural e independiente, con autoridades públicas que que descredibilizan el trabajo de la prensa desde el más alto nivel del poder. Son ataques que en el mundo real, pero también en el mundo digital, los ataques verbales, sean mínimos, se transforman en ataques muy, muy violentos a través de campañas de hostigamiento en las redes sociales, pero también en las protestas, en el espacio público. Entonces hay que valorizar la importancia de tener, sobre todo en la región y en el momento que atravesamos, un discurso público que valorice la importancia de la prensa, pero también que condene públicamente a los ataques contra las y los periodistas, y mencionando también el papel de los blogueros, de la prensa independiente, de los comunicadores que hacen un trabajo fundamental, sobre todo a nivel local, ¿no? Lejos de los centros urbanos, mencionando el tema de México. Los periodistas más vulnerables en México no son en el Distrito Federal, son los que van denunciando localmente la corrupción de la clase política, las conexiones con el crimen organizado, y estos son infelizmente muy, muy vulnerables y bueno, de nuevo el contexto del momento, el contexto de tensión social, infelizmente fortalece esa posibilidad de atacar libremente a la prensa, y hay que denunciar esa banalización de los ataques. Esto me parece central. Gracias, Emanuel. Pedro, ¿cómo cautelamos, cómo protegemos la libertad de prensa en medio de sociedades tan polarizadas? Gracias, Juliana. Mira, esta pregunta me parece que como que retumba mucho en los oídos, porque creo que venimos tal vez del año donde el lugar de la polarización es nítido, ¿no? Es decir, el lugar de la polarización en buena parte de nuestros países son las redes sociales, ¿no? Pero cuando hablamos del lugar de la polarización y lo queremos comparar con el lugar de la democracia y el lugar de los derechos humanos y el lugar, digamos, de los valores de la sociedad, ¿no? De las sociedades pacíficas que aspiramos a ser, no necesariamente están las redes sociales. Es decir, cuando hablamos de la polarización como con ese toque adictivo que tienen las redes sociales, pues también se nos está olvidando que hay gente que está desconectada, hay gente que ni siquiera tiene derecho a participar de la polarización. Digamos que es parte también, digamos, del lugar que está ocupando la tecnología e Internet en nuestras conversaciones hoy en día. Ahora, dentro de esa polarización hay muchos actores, y esos actores no tienen el mismo peso ni la misma responsabilidad, ¿no? Entonces, claro que hay un actor, por ejemplo, que son las plataformas tecnológicas, las decisiones que toman o que dejan de tomar en el marco de la polarización, desde cosas tan básicas, pero también tan profundas como el código, ¿no? Es decir, el código a través del cual se transmite la información, se organiza la información en redes sociales, tiene un potencial de aceleración de los contenidos que puedan llevar a aumentar la polarización, ¿no? Eso, digamos, dentro de la diferencia de actores. Hay una amplia, digamos, masa ciudadana, ¿no? Pero también hay otros actores que ni siquiera son humanos, ¿no? Y no necesariamente se advierte, pero no son humanos, pero participan de la polarización, es decir, son vectores del fenómeno. Pero yo quisiera concentrarme en dos que me parecen importantes. Uno es aquellos actores de la sociedad que voluntariamente escogieron ser protagonistas de la toma de decisiones públicas. Podríamos llamarlos políticos, pero no son los únicos, ¿no? Estas personas no solo es importante que tengan buenas ideas, ¿no? Es importante que cuiden el tablero democrático que tenemos, ¿no? Y ahí es donde en algunas oportunidades la ansiedad, pero también un poco las convicciones propias pueden llevar a ciertos liderazgos a sacudir el tablero,
¿no? A sacudirlo a tal punto de que pueden voltear todas las fichas, y dentro de esas fichas naturalmente está la prensa, que es el siguiente actor al que quisiera llegar. Entonces navegan los periodistas y las periodistas unas aguas muy turbulentas, ¿no? Porque el riesgo de que su trabajo pueda ser instrumentalizado para la polarización es real, pero también el riesgo de que un muy buen trabajo periodístico pueda ser el combustible para que a través de la polarización se ejerzan violencias contra la prensa. Digamos, esto es clarísimo en casos de mujeres periodistas, ¿no? Hay mujeres periodistas que hacen reportajes a gran profundidad, con altos estándares de ética periodística, que a lo mejor la única característica que tienen es que afectan, ¿sí? O que interpelan o que cuestionan a una persona con poder. Esa persona con poder, y lo hemos visto en varios casos, ya no se molesta con dar una respuesta al reportaje. Activa todo un dispositivo que violenta a la mujer periodista con asuntos relacionados con su género, a tal punto que eso puede terminar generando unas autocensuras y revela y desnuda de cierta manera un nivel de violencia en la forma como se tramitan los debates públicos, ¿no? Yo creo que hay una máxima que yo repito con frecuencia, y es: si somos sociedades donde no hay una convicción democrática, donde hay gente que está esquivando la regla de la controversia, pues no esperemos que las redes sociales sean un lugar pacífico, ¿no? O sea, las redes sociales al final también son un reflejo de lo que somos como sociedad. Y cierro con dos ideas, ¿no? Hay unas palabras que son bienvenidas por la vida democrática, que yo no entiendo por qué parece que algunas personas las ven malas, ¿no? Es decir, diálogo, por ejemplo, que debería ser una palabra de fortaleza, ¿no? Pareciera ser una muestra de debilidad en muchas de nuestras discusiones públicas. Y en cambio, imponer, que debería ser, que es una palabra sobre la cual la democracia debería tener distancia, ¿no? Es una palabra que parece ser más compatible con el autoritarismo que con la democracia, pareciera ser una palabra aplaudida, ¿no? Una palabra con respaldo. Y los periodistas, los y las periodistas, tienen, o están llamados mejor, a darle un punto de ponderación a conversaciones que son difíciles, con audiencias que son ansiosas y con muy pocos recursos. Luego el reto es mayúsculo, pero sin duda la polarización es un ingrediente de nuestro tiempo que nos va a tocar sortear y que ojalá se haga con credenciales democráticas. Muchas gracias, Julián. Gracias, Pedro. Leopoldo, el discurso estigmatizante en México lo hemos visto de manera cotidiana, de seguro pone a los periodistas en medio de estas sociedades polarizadas en el ojo de la tormenta, ¿no? Los pone ahí en el centro. ¿Qué podemos hacer para lograr una cosa clave? Que quizás cuando se montan estas campañas, en Perú lo hemos visto, de prensa basura, aquí se denomina prensa mermelera, la prensa que se supone que está comprada por autoridades, prensa vendida. ¿Qué podemos hacer para una cosa clave, que es recuperar la confianza de la colectividad? Y de hecho el discurso estigmatizante o antimediático de los primeros mandatarios no ayuda, porque los pone, reitero, en el ojo de la tormenta en medio de una polarización que ya está ahí, que está ebulliciente. Sí, Zuliana, pues es complicado el qué hacer porque no es una medida inmediata, pero sí ayuda mucho el reconocimiento. Ya estamos muy lejos de eso, ya ahorita del reconocimiento de la labor periodística por parte de las altas autoridades del Estado como una medida de prevención que tiene cierta eficacia simbólica. No hemos llegado a ese nivel, pareciera ser la medida más sencilla, ¿no? Para presidentes, gobernadores, altos funcionarios y funcionarias que les encanta hablar, manifestarse en redes, manifestarse en diversos espacios, pareciera que es algo complejísimo reconocer el aporte en democracia, el aporte a la democracia que tiene el periodismo. Pareciera que la fórmula es ahora al revés. Entonces, yo creo que lo que ahora muy realistamente podemos lograr es que se abstengan de agredir a la prensa desde el discurso público, incentivando todo tipo de agresiones por parte de seguidores y simpatizantes en las redes sociales, porque si acallan, si amedrentan, si generan censura,
las personas que al principio iban a las famosas conferencias mañaneras o matutinas del presidente López Obrador. Para quien no conozca en el auditorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador da una conferencia diaria todos los días hábiles. Bueno, además va de gira los fines de semana y en ello habla de una multiplicidad de temas, se pone frente a la prensa que le hace preguntas y responde pues a esas preguntas. Esa, digamos, es la idea del ejercicio. El ejercicio no está mal como está concebido porque es un ejercicio plausible de mayor transparencia y rendición de cuentas de un jefe de Estado. El problema es en lo que ha ido tergiversándose y en lo que se ha degradado, que es un eje de ataque del propio gobierno en contra de adversarios políticos. Y el presidente abiertamente ha dicho que entre sus adversarios está la prensa, ¿no? Y además ha fincado los términos de la relación con la prensa, diciendo en una de las emblemáticas conferencias matutinas, en un intercambio con un gran periodista de la revista Proceso, que es Arturo Rodríguez, señalando que no militan a favor de la Cuarta Transformación y los periodistas que lo critican, ¿no? Entonces, o sea, y que había que apoyar la transformación, ergo, había que apoyarlo a él, ¿no? Entonces, vaya, es muy transparente en sus términos y es muy transparente en la relación que quisiera con la prensa, pero eso es profundamente antidemocrático. No podemos esperar una prensa postrada, una prensa acrítica, una prensa que aplauda, en aras de una presunta transformación que él dice liderar, ¿no? Justo en estos términos de controversia, de debate, de discrepancia, de disidencia, es que se construye democracia. Por otro lado, tenemos que efectivamente venimos padeciendo en la región, y me centraría en México también, una conversación viciada, una conversación poco orgánica, en donde ya se prevé claramente, bueno, cuando Emanuel hablaba de milicias, pues es que sí, hay una manipulación de la conversación pública, muy probablemente con recursos públicos y no pocos recursos privados de potentados, de grandes grupos económicos también. Entonces, eso va viciando una conversación que de pronto se antoja o se antojaría un poco más orgánica, no necesariamente de una gran calidad, de una racionalidad, digamos, que nos coloque en un debate elevadísimo, y esa no es la intención, ¿no? O sea, no estamos criticando que la conversación de pronto pueda haber cierta mordacidad, que sea cáustica, que incluso llegue a ser ofensiva, es parte pues del debate, pero ya cuando hay una manipulación detrás, que lo que busca es inhibir a varios mensajeros o mensajeras, y hago énfasis, mensajeras principalmente porque la violencia digital en contra de mujeres periodistas va en aumento y es característica de la violencia contra mujeres periodistas, y además es una violencia diferenciada, que ataca su privacidad, que tiene un carácter sexualizado, que tiene un carácter también de doxing, es decir, que publican datos privados, y eso evidentemente va viciando y va generando un efecto inhibitorio. Faltan muchas investigaciones para saber qué hay detrás de estos ejércitos, de estas milicias, pero efectivamente lo que sí hemos visto es un patrón en donde ciertos gobernantes lanzan una calificación, una adjetivación contra una persona, y eso está todo el día dando vueltas en las redes sociales, todo el día sin parar, y hasta que la persona se inhibe, ¿no? A propósito del caso de artículo 19, perdón por la autorreferencialidad, pero ahí nos dieron todos los elementos de análisis, es lo que no saben, nos dieron así en bandeja todos los elementos para un análisis de cómo funcionan estos grupos. Tuvimos en un solo día 100,000 menciones como artículo 19 y un servidor como Apolo Maldonado G. Eso es sobrehumano. Eso no funciona así normal. Eso está aceitado, eso está orquestado. Y eso lo ha negado categóricamente el gobierno, pero es evidente que si no es alguien del gobierno, es un apologista del mismo que está detrás moviendo estas maquinarias. Y lo mismo con la oposición. Aquí el tema es qué vamos a hacer con esto, cómo vamos a identificar estos elementos y, por ejemplo, en México tenemos una legislación electoral que en materia de libertad de expresión es muy barroca, muy censora, que yo creo que tampoco ayuda a las propias instituciones,
y que tampoco, y que siempre por todos lados está siendo rebasada y genera una impresión de déficit de aplicación de la ley. Entonces, sí necesitamos paradójicamente más y mejor debate, más y mejor información, más y mejor periodismo, pero no están las condiciones institucionales y sociales dadas para ello, y creo que la pandemia ha mostrado esa realidad. Gracias, Leopoldo. Nos quedan 15 minutos para cerrar la sesión, pero hay un tema que no puedo dejar de lado en una discusión sobre libertad de prensa, libertad de expresión en un 3 de mayo. Y es el tema de la libertad de expresión en las grandes plataformas, en las redes sociales. Y yo les pediría una idea sobre una premisa que quiero plantearles para luego, aunque sea, tener tiempo de recoger una pregunta para cada uno de quienes están en las plataformas. ¿Ustedes consideran censura las políticas de las redes sociales que han terminado levantando tweets o cuentas de mandatarios, pero también de otros actores sociales en redes sociales? Lo vimos con Trump en su momento, lo hemos visto en un tweet del expresidente Uribe hace unos días. ¿Esto constituye censura o las plataformas digitales están en el derecho como privados de hacerlo? Emanuel. Bueno, es una buena pregunta, es un tema complicado. Creo que es un camino peligroso, efectivamente, los últimos casos de censura de dirigentes por Twitter o Facebook puede tener también consecuencias y generar otras decisiones parecidas. De modo general, de la posición de Reporteros Sin Fronteras, consideramos que hay que evitar que las GAFAM, las grandes plataformas, retengan el poder de decidir el cierre de cuentas de manera discrecional, ¿no? Antes las leyes del espacio público las establecían los parlamentos y las aplicaban los jueces. Ahora las están haciendo las empresas privadas. La definición de sus estándares no responde a un marco democrático con equilibrio de poderes y no son transparentes ni pueden recurrirse en los tribunales. La organización del espacio público digital no puede basarse en una lógica comercial ni discrecional, eso nos parece bastante obvio, y me parece que las plataformas no tienen la legitimidad para tomar decisiones editoriales. Esas entidades tienen cientos de millones o incluso miles de millones de suscriptores y no pueden actuar como medios de comunicación sin correr un peligro a la larga, como considerando su poder sobre el procesamiento masivo de noticias, información, opiniones y ideas. Las plataformas y las redes sociales deben estar sujetas a un sistema adecuado de alguna forma de rendición de cuentas, en beneficio de la libertad de opinión y del pluralismo, ¿no? Tanto los políticos como los directivos de las plataformas deben mirar el panorama general y abordar las cosas estructurales del caos de información online sobre la base de principios democráticos. Así que se debe imponer obligaciones democráticas a los actores digitales. Es sencillo decirlo, ahora hacerlo es otra cosa, pero hay que pasar por ese proceso de discusión y de implicar absolutamente todos los actores que intervienen en el debate público, en la producción, la difusión de informaciones. Implica a la sociedad civil, implica a las plataformas, el poder judicial, el poder político, obviamente. Entonces es un tema complejo y el tema de la desinformación como un todo, estamos en eso. Creo que una de las respuestas viene del propio periodismo. Es el ángulo del análisis general de la última clasificación. Creo que el periodismo es la mejor vacuna contra el virus de la desinformación, de alguna forma. Entonces, un desafío es que las noticias verdaderas sean más virales que las noticias falsas. Pero para eso también hay que trabajar con las plataformas y establecer por lo menos garantías democráticas y ver de qué manera se puede garantizar el derecho de informar, de ser informado en las redes sociales sin ser constantemente atacados por individuos y personas anónimas y las milicias, etc. Entonces, tema delicado. Una parte de la solución viene del propio periodismo, pero hay que
imponer esas obligaciones democráticas al conjunto de los actores digitales. Gracias, Emanuel. Pedro, ¿cuál es la posición de la relatoría sobre esto? Bueno, Zuliana, a ver, yo creo que este es el gran desafío de nuestro tiempo, el gran tema de libertad de expresión, yo creo que es ese, ¿no? Creo que, y precisamente a preguntas tan complejas, yo soy enemigo de dar respuestas cortas, entonces quisiera puntear parte de lo que estamos haciendo. Entonces, de un lado, yo creo que hay un potencial en Internet democratizador, hay una expansión, cierto nivel de universalización de la libertad de expresión que ninguna otra tecnología la había dado antes, y ese avance es un avance que toca cuidar, ¿no? Y toca cuidar de la interferencia de cualquier tipo de poder, porque es algo en lo que ciertamente la ciudadanía está y ha avanzado, y es una ganancia. Pero también nos estamos enfrentando a unos bordes, incluso no solo sustantivos, es decir, no solo sentarnos académicamente a ver cómo debería funcionar el mundo, sino también prácticos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los dilemas de la libertad de expresión hace 15 años, es que no fue hace mucho tampoco, o hace 20 años, pues en los sistemas judiciales, de una forma casi que emblemática, tomaban un caso y lo llamábamos Sullivan versus New York Times, y ese caso se volvía casi que un referente de inspiración y había una referencia. ¿Cuántos dilemas, les hago esta pregunta a todos, a todas, cuántos dilemas de libertad de expresión se han presentado en Internet desde que arrancó este evento? Listo, pónganle un número, el que ustedes elijan, y el que pongan va a estar por debajo de lo que efectivamente está ocurriendo, ¿sí? ¿Y cuál es la infraestructura social, la infraestructura judicial, la infraestructura tecnológica que pueda hacer una evaluación, una ponderación de los derechos que están en tensión? Estamos hablando de un volumen de millares de mensajes, ¿no? Y esto es algo que también debemos evaluarlo, ¿no? Como sociedades, como plataformas. Entonces, hacia principios de febrero de este año, no solo la relatoría, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un comunicado de prensa en el cual habló de que se diagnosticaba en la región un punto de inflexión de la libertad de expresión en Internet, ¿no? Y ese punto de inflexión tiene muchas aristas, pero la CIDH decidió escoger tres. La primera es, hay un deterioro del debate público, ¿no? Y esto tiene que ver con parte de las preguntas que anteriormente abordamos, pero tenemos un debate público deteriorado, ¿no? Hay un segundo elemento que tiene que ver con un déficit de alfabetización digital, ¿no? Venimos de unos años en los cuales ha habido un acelerado interés de conectar y enchufar ciudadanos y ciudadanas, pero pareciera que proporcionalmente no hemos hecho esfuerzos suficientes para el desarrollo de habilidades cívicas, de convivencia online. Es decir, Internet no está llamado a ser el lugar donde somos los bullies que no nos atreveríamos a hacer en nuestra vida offline, pero ahí hay un tema de apropiación social, de valores cívicos. ¿Qué tanta democracia y sentimiento democrático se tiene en nuestra convivencia digital? Y hay un tercer elemento que ciertamente es el más técnico y el más difícil, y que ahorita Emanuel punteaba alguno de sus elementos, y es moderación de contenidos en Internet. En este Zoom en el que estamos, hay alguien que puede elegir si yo entro o salgo, ¿sí? Ahí hay una moderación de contenidos, ¿no? Ocurre todo el tiempo, ¿sí? El punto yo creo que no está tanto en la moderación de contenidos, sino en cómo se hace esa moderación y cuál es el marco de transparencia en el cual esa conversación se da. Y ahí lo que ha planteado la Comisión es el desafío, el dilema, es cómo esa moderación es compatible con valores democráticos y con estándares de derechos humanos. Y ahí hay mucho camino por recorrer, pero no es un camino, en el cual tienen que estar convocadas las plataformas, porque sin ellas la conversación es incompleta, pero es un camino que no solo depende de ellas, porque incluso si se las encomendamos solo a ellas, es entregarles una responsabilidad que a lo mejor no les hemos dado. Luego ahí es importante el diálogo multiactor, el diálogo multi-stakeholder, como se le conocen en las conversaciones de gobernanza de Internet, donde los estados son invitados de primera orden, donde la sociedad civil también, donde la prensa ojalá participa y cubre, ¿sí?
y también las plataformas tecnológicas. Luego, hay un diálogo abierto desde el mes de febrero, ¿no? Que quiere organizar estos 3 temas para intentar atender este punto de inflexión de la libertad de expresión que hemos diagnosticado. Gracias, Pedro. Leopoldo, te pido una reflexión sobre este tema. Gracias, Juliana. Perdón, tuve un problemita técnico con la luz, pero regresé a tiempo. Pues hablando de entrar y salir, Leopoldo. Hablando de entrar y salir, o sea, primero que nada agradecer el espacio, como bien dicen, es complejo lo que viene en temas del ámbito digital. Yo digo que a veces estamos empezando al revés la conversación y coincido con los otros panelistas, con Pedro y Emanuel, que hay que primero hablar de los problemas de acceso a Internet que están padeciendo nuestras sociedades, precisamente siendo Internet y el acceso al mismo un derecho humano así reconocido, o por lo menos así lo es reconocido en las constituciones de algunos de nuestros países. Entonces, la brecha digital sigue siendo un mal estructural y una condicionante estructural de ejercicio de otros derechos, entre ellos, por supuesto, libertad de expresión, libertad de asociación, participación pública. Lo otro tiene que ver precisamente también con la alfabetización digital y sobre todo también con la pertinencia cultural del mismo, ¿no? O sea, creer que Internet va a llegar a salvar a sujetos sociales históricamente vulnerados, discriminados, marginados en nuestras sociedades, pues no necesariamente per se lo va a lograr, si no hay una adecuación y pertinencia cultural y si no está atravesado también el acceso a Internet y su utilización por una mirada interseccional. Y esto creo que es claro el riesgo que se corre de fetichizar la tecnología, el Internet y ahora también este tema de los algoritmos y la inteligencia artificial. Ya entrados en golpes, como decimos acá, con el tema de la moderación de contenidos, pues 3 principios básicos que requerirán de una amplitud de medidas específicas que no da tiempo para discutir aquí, pero que hemos empujado desde diferentes espacios de organizaciones como los llamados principios de Santa Clara, ¿no? Que tiene que ver con la transparencia sobre los criterios de moderación y remoción de contenidos, con garantías de debido proceso y con mecanismos de apelación. Y todo esto atravesado por principios de derechos humanos que ya también se encuentran sujetos bajo los principios de derechos humanos y empresas de la ONU de 2011 a la lógica y a la racionalidad de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, ya digamos rompiendo un poco esa teoría clásica estadocéntrica en donde por supuesto que no se diluye la responsabilidad de los estados, pero en donde las empresas, sobre todo estas que tienen un control sobre la conversación pública, deben de incorporar en sus plataformas y en sus criterios de moderación de contenidos, estos principios de derechos humanos. Tenemos ejemplos múltiples, por ejemplo, que se sigue utilizando criterios como difamación para remover contenidos en Facebook, por ejemplo, o noticias falsas, o contenido estridente, o contenido amarillista. Es decir, eso no tiene nada que ver con los principios de libertad de expresión que hemos desarrollado durante décadas en la región y en el mundo, y en particular con la perspectiva de derechos humanos. Por otro lado, también, aquí hay una gran falacia, y cuando yo hablaba en un principio del peligro de la regulación del Estado, hablaba de cómo potencian estos casos de arbitrariedad, de falta de transparencia de las plataformas de redes sociales. Los estados los potencian para inmediatamente meterse al tema regulatorio, apelando a que contra la censura privada el antídoto es la censura del Estado, reclamando el monopolio de la censura, y eso es sumamente falaz, tramposo, y es lo que han querido hacer estas intentonas regulatorias. Por eso, esto que proponen desde la CIDH y desde diferentes espacios a nivel internacional, un diálogo multipartes, un diálogo donde efectivamente se atenúen las asimetrías de poder, ni todo el poder a las empresas, ni todo el poder a los estados para que ejerzan labores de censura previa, y en donde podamos mantener el carácter libre y ampliar la participación y la inclusión en Internet. Gracias, Leopoldo. Nos quedan 5 minutos para cerrar y yo lo que voy a hacer es leerles 3 preguntas que hay, pero por ver si las quieren recoger en su minuto final de cierre. Igual van a quedar ahí y las vamos a poder contestar, si no, en la plataforma.
pero preguntan cómo se puede garantizar pluralidad en países donde prima la concentración mediática. Preguntan por qué los periodistas de las regiones son los más expuestos a ataques y agresiones. Y hay una pregunta apasionante para una discusión de 1 hora más, pero igual se las leo. ¿Cómo combatir el discurso del odio sin afectar libertad de expresión? Nos pueden recoger cualquiera de estos aspectos. Tenemos cronometrados 5 minutos para cerrar, así que les pido alguna reflexión, 1 minuto de reflexión o 1,5, y si quieren recoger algo de esto, ahí lo tienen. Emanuel. Toca abrir el micro, Emanuel. Ahora. Perdón. Bueno, sí, rápidamente, tal vez sobre la primera pregunta, la cuestión muy importante del pluralismo y de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Tenemos en América Latina y en bastantes países un nivel muy elevado de concentración en las manos de pocos grupos que generalmente son industriales o que tienen también mandatos políticos. Entonces hay posibilidad sí de haber muchos conflictos de interés dentro de las propias líneas editoriales. Lo que sí hay que hacer es, a partir del marco jurídico, garantizar la posibilidad de evitar justamente situaciones de monopolios para que haya efectivamente una diversidad en la propiedad de los medios. Otra respuesta, yo creo que viene con un tema que fue mencionado por el redactor, que viene de la alfabetización también de las audiencias y de la pedagogía que hay que hacer sobre quién hay por detrás de las informaciones que vamos a consumir. Hay que considerar una información como un producto casi industrial. Se crea una información con un proceso muy claro. Hay que saber, las audiencias desde la niñez tienen que saber qué tipo de información van a consumir, qué son los intereses privados por detrás, y a partir de ahí forjarse su propia opinión con base en elementos muy concretos. Que hay sí intereses privados por detrás de las informaciones que voy a consumir, y con esa sensibilización, con esa pedagogía, creo que podemos lograr un mejor nivel de pluralismo, pero esto funciona también con la alta necesidad de garantizar a través de la ley un pluralismo de verdad y que no haya situaciones de monopolios como infelizmente ya existen en varios países de la región. Entonces quería cerrar así y aprovechar del espacio para de nuevo en este día muy especial saludar a todos las y los periodistas de la región que hacen un trabajo fundamental. Gracias, Emanuel. Pedro, tenemos 1 minuto, que el tiempo es tirano en estas cosas. Yo voy a intentar atender de cierta manera las 3 preguntas como con una reflexión, y es, tenemos los estándares internacionales interamericanos de libertad de expresión, que digamos es una base que está en función de todas las sociedades del continente, pero eso digamos en sí mismo necesita de 2 elementos adicionales. Uno, que las estructuras normativas de los estados, sus constituciones, sus leyes sean favorables a los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos, pero requiere también que las autoridades que están llamadas a respetarlos y ejecutarlos realmente estén convencidos de la libertad de expresión, ¿no? Y estén convencidos. Entonces, cuando se hablaba, por ejemplo, de discursos de odio, libertad de expresión, o cuando se habla de concentración de medios, libertad de expresión, cuando se habla de centro-periferia, donde se padece más violencia, en realidad depende no solo de la existencia de normas internas, sino que los liderazgos públicos cuiden de la libertad de expresión, le den importancia a las regiones, ¿no? Generen un entorno y un ecosistema de medios plural y diverso, y sobre todo, que creo que es un problema muy urgente hoy en día, no sean vectores de violencia, de desinformación y de semillas de lo que pueden ser muchos autoritarismos que pueden estar germinando en la región. Gracias, Pedro. Leopoldo, tenemos 1 minuto. Pues rápidamente el tema de que retomo un poco donde cierra Pedro, y es justo en este tema de los autoritarismos que están germinando. Ya han germinado porque sí existen los mecanismos y los anclajes autoritarios en nuestras sociedades que están siendo reutilizados, reciclados, sofisticados para ello. No tenemos por dada las democracias, y creo que nuestras sociedades están bastante conscientes de ello. Nos ha costado sangre, nos ha costado dolor, nos ha costado mucha violencia en décadas pasadas, represión,
y evidentemente es hora de retomar en perspectiva histórica esta lucha democrática. Hoy la libertad de expresión es el centro de atención de los gobernantes latinoamericanos, de los principales jefes de Estado, pero no por las mejores razones, sino porque precisamente es como buscar constreñir o manipular la libertad de expresión en un discurso que habla de la libertad de expresión de funcionarios, de derecho de réplica, es decir, esta expropiación del derecho para fines de propios poderes políticos y no pocos poderes fácticos, en agravio de la sociedad, en una lógica y evidente asimetría de poder. Entonces, hoy la libertad de expresión está en juego, está en el centro del debate, en redes, en la disputa político-electoral, en muchos ámbitos, la violencia contra la prensa, pero no necesariamente por las mejores razones y con las mejores soluciones. Por eso no demos por dada, perdón, ya sé que es una obviedad lo que estoy diciendo, pero no demos por dada o porque está ahí simplemente porque sí la democracia, sino que es una construcción cotidiana y por supuesto que atraviesa por la piedra angular de la misma, que es la libertad de expresión. Gracias, Leopoldo, Pedro, Emanuel. Qué mejor manera de cerrar este cuarto encuentro de periodismo de investigación, Europa, América Latina. Como bien lo han dicho, la libertad de prensa desgraciadamente está en regresión en la región y se necesitan espacios como estos, capacitación como esta y alianzas como esta. Queríamos agradecerle a nombre de la Unión Europea en Perú, el Instituto Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú que hayan estado unidos a todas las mesas desde las 9:30 de la mañana hasta hoy y tengan la certeza que nos encontraremos en el 5º encuentro de periodismo de investigación el próximo año. De mi parte es todo y muchísimas gracias por habernos seguido. Chao.